Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa de cabecera, Amplitud Universitaria, que se transmite todos los miércoles en punto de las 12 del día a través del 1670 de AM, aquí en Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Los saluda con muchísimo gusto su servilleta Uriel Arteaga, y en esta edición de Amplitud Universitaria del 17 de mayo de 2023, transmitiendo completamente en vivo desde las cabinas de Radio Anáhuac en la Facultad de Comunicación, pues les tenemos un programa, pues ya, ¿qué les digo? Un programazo, tenemos un invitadazo de primer nivel con el que vamos a estar platicando, pues de antojos, de garnachas, de comida criteria. Pues les quiero recordar las líneas de comunicación de esta H estación. En Twitter nos pueden encontrar como @Radio Anáhuac AM y @Radio Anáhuac en Facebook, así como @Radio Anáhuac 1670 en el Instagram. Y para aquellos nostálgicos que todavía se acuerdan que existe algo llamado teléfono fijo, está el 55 30 88 16 70 para que nos echen un fonazo. Y seguramente, pues las líneas de comunicación, como cada semana, van a estar activas en los siguientes bloques, pues vamos a estar platicando nada más y nada menos que con el doctor Alberto Peralta de Legarreta. Él es profesor e investigador de la Facultad de Turismo y Gastronomía. Y es que se publicó un libro, se coeditó la Universidad de Anáhuac, México, como, como ustedes saben, tiene un sello, digamos un sello editorial, realmente es una coordinación de publicaciones académicas que se encarga de coeditar libros con sellos, pues, de talla nacional e internacional, y se coeditó un libro con la editorial Siglo XXI que se llama La Mesa de Todos, la historia de la gastronomía callejera en la Ciudad de México, que como su nombre lo indica, pues es una revisión etnográfica de la garnacha, del taco, del caldo, de la torta, el pambazo, lo que a usted se le ocurra, eso que nos encontramos todos los días en la Ciudad de México y de repente ya ni reparamos, pero eso sí, claro que le entramos duro y tupido a la comida. Pues bueno, vamos a estar platicando con el doctor Alberto Peralta sobre estos temas. La verdad, bastante interesante la entrevista que tenemos programada el día de hoy, 17 de mayo 2023, el 137º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 228 días para finalizar 2023, pilas. Cada semana se los recordamos, pero luego no digan que no se les avisó. Y antes de pasar a nuestra sección de efemérides, aquí en Amplitud Universitaria, nada más hacer la mención, el anuncio y la invitación, ya que el próximo viernes 19 de mayo, a las 12 horas exactamente, se va a llevar a cabo una ceremonia solemne en el auditorio de rectoría, y es que se le va a entregar el doctorado honoris causa al señor Alfredo Achartusier, esta investidura que otorga la Universidad de Anáhuac, México, a personas distinguidas de diferentes ámbitos. En este caso, quien entrega este doctorado honoris causa, año con año, o las ocasiones en las que se entrega un doctorado honoris causa, es una de las facultades de la Universidad de Anáhuac quien se encarga de otorgarlo. En este caso es la Facultad de Economía y Negocios, y se le entrega al señor Alfredo Achartusier, uno por su trabajo en temas relacionados con la labor social. Él, seguramente algunos de ustedes lo ubica, lo identifica, y quienes no, pues él es el fundador de Pinturas de México, o mejor conocido como Comex, pero es una de sus tantas historias, de sus tantos proyectos profesionales y personales, ya que además de ello, pues fundó muchas asociaciones civiles que se han encargado de generar autoempleo, de capacitar en temas de empleo, de apoyar a sectores vulnerables en la población. Pues realmente es una labor de filantropía en la que se ha dedicado durante muchos, muchos años, y esa es la razón por la cual nuestra Universidad Anáhuac, México, le va a otorgar el doctorado honoris causa al señor Alfredo Achartusier, y la cita es el próximo viernes 19 de mayo, ya lo decíamos, a las 12 horas en el auditorio de rectoría de Campus Norte. La verdad es que va a ser una ceremonia, además de lo solemne que ya suelen ser estas ceremonias, la verdad es que es un tanto emotiva, ¿no? Conociendo la historia del señor Alfredo Achar, uno se puede imaginar
pues el trabajo que le ha costado estar donde actualmente se encuentra. Su empresa, esta empresa de pinturas de México, en algún momento de la historia se consideró como una de las 10 empresas más importantes a nivel mundial, no solamente en México, sino a nivel mundial, pero pues prácticamente, y eso lo mencionó en alguna entrevista que se tuvo con el señor Alfredo, pues él empezó desde cero, llegó a México, su padre llegó a México prácticamente sin ningún recurso y de ahí pues para arriba. Entonces, pues bueno, el doctorado honoris causa al señor Alfredo Achartucci el próximo viernes 19 de mayo a las 12 horas en el auditorio de Rectoría. Si tienen la oportunidad, cáiganle. Y si no, pues posteriormente vamos a estar compartiendo algunos testimoniales del evento, la nota informativa desde luego en la página web y la grabación que va a estar ahí en la posteridad de nuestras redes sociales. Y ahora sí, perdónenme, y también otro aviso parroquial que nos está solicitando la red de Universidades Anáhuac. Ustedes saben que la Universidad Anáhuac México, bueno, el Campus México, que a su vez se divide en Campus Norte y Campus Sur, forma parte de una red de universidades Anáhuac, entre las que se encuentran pues el Campus de Puebla, el de Tampico, el de Mérida, Veracruz, Cancún, Oaxaca, Puebla, Querétaro y el Instituto Juan Pablo II. Pues bueno, a nivel red están solicitando y están pidiendo a los alumnos de licenciatura descargar la nueva versión de la app Net Anáhuac. Seguramente muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de utilizar la anterior versión de la app Net Anáhuac, que es una aplicación institucional en la que pueden consultar calificaciones, fechas de exámenes, fechas de evaluaciones, colegiaturas, inscripciones, etcétera, etcétera. Es decir, muchos de los temas o de los aspectos relacionados con su vida universitaria la pueden encontrar o la encontraban en esa anterior versión y ahora a nivel red se está haciendo una actualización de esta app, es decir, la Net Anáhuac se actualiza, esta Net Anáhuac de la red de universidades Anáhuac se actualiza y es pues con el único fin de no solamente, digamos, conglomerar todas estas, los anteriores servicios que se ofrecía, sino también ofrecer otras nuevas posibilidades al alumno para que su vida universitaria sea muchísimo más sencilla. Aquí el aviso parroquial que nos solicita la red de Universidades Anáhuac, descargar la nueva Net Anáhuac, la nueva app. Si usted no la ha descargado, usted, alumno que nos está escuchando, no la ha escuchado, no la ha descargado, perdón, ahí está el aviso para que después no digan que no se les avisó, en donde la pueden encontrar, pues ya lo conocen perfectamente en las tiendas App Store y Google Play. Y pues bueno, ahora sí, pasando a temas torales de este programa, Amplitud Universitaria, pues hoy 17 de mayo de 2023 tenemos algunas de las efemérides que seguramente a usted le van a servir para, pues, echar la chorcha a la hora de la comida o bien para verse un poquito más interesante con el crush o con los suegros. El 17 de mayo es el aniversario de la firma del primer convenio telegráfico internacional y de la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que esto puede parecer demasiado irrelevante, sobre todo para las nuevas generaciones, porque hablar de telecomunicaciones suena un poquito anticuado. Las famosísimas TICs pueden parecer como muy tradicionales en términos de medios de comunicación como la radio, la televisión, la prensa, etcétera. Sin embargo, pues este Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, pues tiene por objetivo aumentar la sensibilización sobre las posibilidades de la utilización no solamente de los medios tradicionales de comunicación, sino del mismo Internet y de las tecnologías de la información. Y es que, pues hoy más que nunca son indispensables en cualquier sociedad, indispensables para un posible desarrollo social. Hemos visto y hemos platicado incluso aquí con el buen Adolfo Arriola, nuestro Bookstar, experto en ciberseguridad, y hemos platicado de que no hay una sociedad, no puede haber una sociedad justa si no existen estas garantías para acceder a ciertas herramientas y a ciertos recursos, y uno de esos recursos es justamente el acceso a las telecomunicaciones y el acceso al Internet, que ahora pues prácticamente el mundo se mueve en el Internet y con el Internet. Entonces, pues justamente el Día Mundial de las Telecomunicaciones que se celebra todos los
días 17 de mayo desde 1969, busca concientizar sobre la importancia de que nuestras sociedades tengan este acceso y sobre todo, de darle un buen uso. Y pareciera, pues, algo descabellado y algo, pues, muy ajeno a nosotros. Sin embargo, hay sociedades, incluso hay poblaciones en México que no tienen este acceso básico, ya no digamos al Internet, sino a las telecomunicaciones más tradicionales. ¿Cuántas, películas no hemos visto donde, pues, la radio sigue siendo una bocina colgada en un poste, y esa es la única manera en la que la gente puede acceder a estos medios de comunicación? Pues ya no pensar en la posibilidad de que tengan Internet, y en pleno siglo XXI y en pleno 2023, donde ya se habla de inteligencia artificial hasta por debajo de la mesa y la tenemos hasta en la sopa, y ya se habla de metaverso y de NFTs, pues todavía sigue habiendo en México y en el mundo, pues, algunas poblaciones que no tienen esta posibilidad de acceder a las telecomunicaciones más básicas. Por eso el día de hoy es tan importante este Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, con miras en, pues, obviamente, tener un mejor y un mayor desarrollo. Y también, pues, un día como hoy, 17 de mayo, em, murió Sandro Botticelli, Alessandro Di Mariano Filippelli, mejor conocido como Sandro Botticelli, uno de los grandes artistas exponentes del Renacimiento florentino, em, pues que quizás para muchos no sea como tan famoso, pero pues a la hora de pintar, el señor Botticelli, valga la redundancia, se pintaba solo. Nada más, échenle una googleada a sus obras sobre Madonas y diosas mitológicas, la verdad, una maravilla. El señor Sandro Botticelli, que después de, pues, medio siglo sigue impresionando a propios y extraños. Y también, en 2004, un día como hoy, pero de 2004, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, declaró este día como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Biofobia. Y es que este día, pues, recuerda la conmemoración, de aquella ocasión en que se dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental, porque antes de 2004 todavía había algunas sociedades que consideraban a la homosexualidad como una enfermedad mental, y pues a partir de esa fecha se declaró como improcedente este tema. Y pues bueno, el 17 de mayo tiene por objetivo principal difundir el respeto a la diversidad y el reconocimiento de los derechos de las personas más allá de cualquier orientación sexual o identidad de género, etcétera, etcétera. Y pues bueno, también un día como hoy, 17 de mayo de 1965, nace nada más y nada menos que Trent Reznor. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, seguramente muchos de ustedes ni por enterados, pero Michael Trent Reznor es un músico, compositor, productor, instrumentista, perdón, cineasta. Además, hace una cantidad de producciones visuales increíbles. Y pues nada más para que se den una idea, él es el líder de esta banda de culto de rock industrial llamada Nine Inch Nails, de la cual nosotros somos grandes fans. Pues, Trent Reznor, no solamente ha, sido pues, el creador, fundador y único, digamos, integrante fijo de Nine Inch Nails, también ha trabajado en, pues, la composición de soundtracks de algunas películas, entre ellas Soul, por ejemplo, que ganó el premio a Mejor Banda Sonora de los Golden Globe Awards en 2021. Y, pues, la verdad es que, la verdad tiene una trascendencia musical interesante. Trent Reznor, ha tenido otros proyectos, ha tenido algunos roces con artistas de la talla del mismo David Bowie, por ejemplo, incluso fue apadrinado y, tuvo una gira con el Duque Blanco. Por ahí también ha tenido, algunos sets increíbles con Peter Murphy, el vocalista de Bauhaus. Em, Ha tenido participaciones en diferentes soundtracks. Sus canciones han sido consideradas dentro de las, listas que publica la Rolling Stones como las mejores canciones de toda la historia, etcétera, etcétera. Pero bueno,
nada más hay un dato interesante, un dato curioso, los invito a que aquellos amantes de la mercadotecnia y de la publicidad chequen esta campaña transmedia que implementó el buen Trent Reznor y evidentemente toda su agencia de comunicación para el disco de With Teeth. Es una maravilla lo que hicieron para vender el disco, que más que vender el disco vendieron experiencias. Por ahí tuvieron la brillante idea de ocultar USBs, cuando todavía se utilizaba USBs, con algunos tracks ocultos o con algunos adelantos del material With It. Y la verdad es que no les platico mucho, no les spoileo. De verdad, busquen esta historia de la campaña publicitaria que estuvo detrás de With It, este disco de Nine Inch Nails que se lanzó el 27 de abril del 2005. La verdad es que es una maravilla y todo creación del buen Trent Reznor, que siempre ha sido uno de los grandes jinetes del rock industrial y uno de los grandes artistas que todavía tenemos entre nuestras filas y que afortunadamente hemos tenido la posibilidad de ver más de una ocasión aquí en nuestro país. Así es que, pues bueno, ahí la efeméride del buen Trent Reznor, que nace un día como hoy, 17 de mayo, pero de 1965. Y ya para ir cerrando este primer bloque de efemérides y de datos curiosos e interesantes, también en 1889 nace Alfonso Reyes, un destacado escritor y político mexicano reconocido como el gran regiomontano universal. La verdad es que es uno de los grandes que gracias o más bien de la mano de Antonio Caso y José Vasconcelos formaron el Ateneo de la Juventud, este grupo de intelectuales interesados en las líneas del México moderno, aficionados a Grecia y pues bueno, encaminados al tema intelectual y político en nuestro país. Pero bueno, con este efeméride cerramos el primer bloque de Amplitud Universitaria. Nosotros nos vamos al primer corte del día de hoy y regresamos con una entrevista de primer nivel sobre garnachas y gastronomía callejera, así es que no se mueva. Regresamos aquí a Amplitud Universitaria. Y ya estamos de vuelta aquí en Amplitud Universitaria, transmitiendo completamente en vivo y a todo color, hoy miércoles 17 de mayo de 2023. Y como se los adelantábamos en el bloque anterior, amigos del auditorio, en esta ocasión, y para no exceptuar, tenemos un invitadazo de primer nivel. Y es que, como ustedes saben, en este espacio siempre procuramos darle la oportunidad a las voces, a los verdaderos actores y autores de esta honorable institución. Y está con nosotros nuestro queridísimo doctor Alberto Peralta de Legarreta. Él es profesor e investigador de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, México. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí en Amplitud Universitaria. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a ti, a la universidad, al Radio Anáhuac por la invitación y bueno, saludos a todo el público. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y es que, pues la verdad es que tenemos para aquellos que no estén tan familiarizados, tenemos una coordinación de publicaciones, una dirección de investigación en la universidad que constantemente genera no solamente conocimientos, sino publicaciones de primer nivel, publicaciones académicas que en su mayoría se coeditan con algunas de las editoriales más importantes, sellos editoriales de talla nacional e internacional, y algunas otras pues son publicaciones de carácter gratuito. Por ahí ya hemos platicado de la plataforma que tenemos de Open Access, que son contenidos para que cualquier persona en todo el mundo pueda descargar, consumir y descargar los contenidos. Y en esta ocasión, mi querido Alberto, queremos platicar de una obra que desde que vimos el título nos llamó la atención, y es que los que nos han escuchado saben que aquí en Amplitud Universitaria somos garnacheros de corazón, pero no se queda solamente en el tema del gusto, sino en el tema incluso de nivel cultural. La Mesa de Todos, Historia de la Gastronomía Callejera en la Ciudad de México, es un libro que publicaste, Alberto, junto con Siglo XXI Editores, y que es un libro que nos deja, pues primero nos da un antojo, pues, la misma portada ya nos está invitando a degustar el contenido, pero ¿por qué no nos platicas
en qué consiste la historia de la gastronomía a grandes rasgos. Si quieres, ahorita platicamos un poquito más del detalle de la investigación y cómo es que llegaste a considerar un tema que podría parecer demasiado banal, sin embargo, es un tema, pues, que todo mundo, al menos los chilangos, los mexicanos, lo tenemos muy presente. Claro, pues sí, Uriel, mira, sí es cierto, es que eso parece que es un tema banal porque comemos todos los días y si somos mexicanos y más si somos chilangos, atacamos las calles o las calles nos atacan a nosotros. Eso es algo que sucede cotidianamente. Entonces, como tú bien dices por ahí, pues somos garnacheros. Nos gusta la fritanga, nos gusta el antojo, no lo consideramos un pecado, es más bien un gusto. Y es algo que está en la cotidianidad y que por tanto, como muchos monumentos que pasamos diariamente en nuestros coches, se vuelve invisible. Es decir, que no nos ponemos a ver detalles de eso que conocemos como naturalmente. De eso trata el libro, justamente. El libro trata de acercarse a la historia de por qué somos tan glotones, por qué somos tan golosos en las calles, desde cuándo lo hacemos, por qué tenemos estos súbitos antojos o perpetuos antojos y por qué tenemos tanta variedad de cosas en las calles, quién las permite, por qué no cuestionamos la higiene, todo ese tipo de cosas que no nos hacemos esas preguntas. Por ejemplo, cuando vemos el ángel de la independencia, pues uno ve el ángel y es el ángel, lo veo todos los días. Pero para un turista, por ejemplo, es de gran importancia conocer pues, lo que comemos nosotros. Los nuevos perfiles de turistas están muy interesados en la vida cotidiana, en la autenticidad, y eso es lo que hace la cocina callejera, que no finge, no está hecha para ganarle a ninguna otra, sino a competir con el puesto de junto y ser mejores. Y es una comida emocionante, súper variada, que puedes customizar. Y es muy extraño que no tengamos más estudios al respecto de eso. Es lo que trata de llenar la mesa de todos. Justamente quería, preguntarte eso. Realmente yo no tengo en el radar un documento o alguna referencia bibliográfica donde se hable justamente no solo de la historia de estos puestos callejeros de comida, sino del impacto cultural que han tenido y de incluso, no sé si llamarlo, tú me vas no me vas a dejar mentir o me vas a rectificar el dato, es un estandarte de identidad incluso para los mismos chilangos, ¿no? Totalmente. Mira, las calles son de todos. Eso es algo que los chilangos sabemos, ¿no? Y entonces nosotros salimos temprano por la mañana y llegamos tarde por la noche y no volvemos a casa normalmente a comer. Entonces, o traes tu topper, que con suerte te hará alguien de tu casa, tu mamá, tu esposa, o que tú mismo te hagas, o saldrás a atacar las calles, ¿no? Y te gusta la variedad y bueno, a todos estamos en eso. Es parte de nuestra identidad porque ha estado con nosotros desde tiempos anteriores a la invasión europea. Sabemos que la gente iba a comer cosas al mercado y no, o sea, se vendían alimentos preparados y difícilmente eran para llevárselos a la casa y, ¿qué creen? Compré unos chilaquiles. Eran para comérselos ahí, tamales, atoles, un montón de cosas que incluso los conquistadores vieron y no supieron entender muy bien porque ellos no tienen una cultura callejera como la nuestra, pero que después se perpetuó. Así es que se volvió parte del DNA cultural del chilango, el comer continuamente con un antojo que no tiene remisión, o sea, porque tú vas ya lleno después de comer y el cuate que te vende cosas en el semáforo, pues te acaba antojando algo, te acaba encajando algo, ¿no? Siempre estamos con el chesco, estamos con la torta, Con las papitas. todo el tiempo estamos en eso. Entonces, como bien dices, es parte central de la identidad del chilango y de buena parte de la República. Y es un fenómeno extrañamente poco estudiado, es decir, que efectivamente no hay mucha documentación, la información está totalmente dispersa en archivos o hay que hacer una labor de etnografía, es decir, meterse a las calles, rascarle a los puestos, a compadrarse con alguien, escuchar los comentarios, los albures, todo lo que está pasando allí, que la vuelven una comida muy, muy viva y llena de identidad. Que es todo un fenómeno social que sí, para uno ya es muy común, lo mencionas muy bien, Alberto. Tú sales, lo ves todo el tiempo, están vacíos, están llenos, ya están limpiando, o apenas están armando el puestecito, y lo dejas ahí como una estampa que está incluso ya es un ruido blanco, ¿no? Para ti ya es, pues, algo más dentro de toda la estampa, la imagen cotidiana, pero tiene
y cada uno tiene sus historias, ¿no? Incluso las mismas, digo, algunas de las crónicas que hemos consultado sobre la Ciudad de México dicen, bueno, siempre ha estado ahí un puestecito, pero no profundizan, de dónde vienen, como bien lo comentabas tú, quién lo permite, quiénes son sus comensales y por qué van exactamente. Yo preferiría, por temas de salud, quizás comer en casa, pero ahí está la opción y, pues, ni modo, ¿no? Es lo que hay. Es algo que tú puedes ver cotidianamente, y fíjate que dices algo interesante, preferiría comer en mi casa, y sin embargo comemos con nuestro cuate, el de los tacos de canasta, no cualquiera, sino el que ya Sí, tiene su porque bicho, ¿no? aparte ya eres fan de ahí, ¿no? Eres cliente frecuente. Y es un acto de fe, es un maravilloso acto de fe, porque uno cree firmemente que le va a hacer bien, que la comida está bien hecha, que está hecha con amor por una señora de las quesadillas, o la de los caldos de gallina, o las tortas, ¿no? Conoces a esa persona de muchos días al año, que te echas un antojo por allí, así es que te confías, ¿se lavará las manos? ¿Quién sabe? ¿A dónde va al baño? ¿Quién sabe? No es algo que parezca importar, ¿no? Es un acto de fe, es un acto también de emociones, es un acto que tiene que ver con el amor, porque nosotros los mexicanos de verdad amamos comer, y la comida nos ama a nosotros. Es que desde siempre ha sido una relación bidireccional, ¿sí? O sea, la comida que es amada responde con amor, ¿no? Y eso es una forma de pensar que todo el tiempo no comemos tacos, no comemos pozole, no comemos tostadas, comemos taquitos, pozolitos y tostaditas. Y ahí hay un elemento emocional que se discute en el libro, que tiene que ver con cuánto amamos a nuestra comida y cuánto al estilo prehispánico queremos que la comida nos dé también, nos retribuya ese amor, ¿no? Es algo que de verdad forma parte de nuestra cultura y que está completamente vivo. Asociado a este libro de La Mesa de Todos, que pues, es una reseña histórica, hay un glosario de términos callejeros, o sea, la Tómala, totalidad de lo que existe en las calles ya está hecho y lo vamos a publicar también. Es una especie de diccionario en okey. donde tú puedes asomarte ahí a ver este tipo de cosas y ver la historia, pues, de las quesadillas, porque cosas como que nos preguntan a diario, es que en el norte dicen que estamos locos ¿Llevan o porque no no llevan queso? o queso. Es una discusión de Sí. clase aquí en gastronomía, y es encarnizada porque tenemos gente foránea que está dispuesta a pelear porque tenga queso la quesadilla y a ningunear y a denostar porque no lo tenga, ¿no? Esos son tacos, no, pues no son tacos. O sea, esto es un asunto vivo, esto es cultura viva. Eso es de lo que trata el libro, de que nos asomemos a esta parte de la cotidianidad que es tan invisible y reflexionemos un poco al respecto, porque esta comida no se va a acabar nunca. No, y es un componente cultural con el que nos vamos a morir, y lo mencionas muy bien, el mexicano siempre que hace una calendarización, habla o está relacionada con comida, ¿no? Pues, vamos a ir al Día de las Madres, pues, es que vamos a festejar con no sé, un mole. En septiembre, pozole, los pambazos, las fritangas. En diciembre, el pavo. O sea, el mexicano piensa en una celebración e inmediatamente está pensando en comida. Estamos platicando con el doctor Alberto Peralta de Legarreta, él es profesor e investigador de la Facultad de Turismo y Gastronomía, sobre este libro, La Mesa de Todos, Historia de la Gastronomía Callejera en la Ciudad de México, que a poco no se les antoja, de entrada, echarle un vistazo y sobre todo ir entendiendo cómo es que el mexicano puede vivir, pues, atado, en el buen sentido, lo digo, atado a la, pues, a la comida callejera, sí, como bien comentas, sin cuestionar. Pero, ¿de dónde surge, formalmente, Alberto, esta necesidad? Es decir, tú te fuiste a echar una garnacha, una gordita y dices: "¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué?". O sea, ¿cuáles son esas interrogantes? ¿En qué momento surgieron para querer hacer un libro de esta naturaleza? Pues mira, yo en términos así como de academia, llegué a la gastronomía pasando por el patrimonio, por las piramidotas, y yo soy historiador, así es que me Okey. gustaba eso. Después me atrajo profundamente la parte de la comida, porque me di cuenta de que era algo que yo hacía cotidianamente. O sea, yo era un personaje callejero, yo era de tortas de ciencias en la UNAM, del Cala en el CUM, de donde fuera yo comía en las calles, hacíamos tours de tortas y Okey. todo eso. O sea, yo siempre fui así. Y cuando iba a los mercados, en Orizaba, en Jalisco, en Zapopan, ahí yo, de lo que me acuerdo es de la fritanga, de las gorditas dulces, de las gorditas de chicharrón, de las tostadas, de chucho, de Coyoacán. O sea, yo traigo la comida callejera allí, ¿no? Pero la pregunta que valía la pena hacerse era,
¿Por qué nadie habla de esto? Es decir, sí hay cierto tipo de literatura que dicen, pero son inventarios. O sea, un poco como decir, en México tenemos antojitos y son la vitamina T, torta, tamal, taco, bla, 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 pero sin explicación ninguna. Y la gente en general, el público normal, tiende a pensar que son cosas que han estado ancestralmente entre nosotros. O sea, hay gente que piensa que Cuauhtémoc se echaba un taco y el objeto taco, la primera mención del objeto taco es de 1836. Ok. Es decir, ¿dónde estuvo el taco todo ese tiempo? ¿O no estuvo? ¿Cuándo apareció? Todo empezó por los tacos, porque la pregunta era, ¿en qué momento la tortilla pasó de ser un simple recogedor del plato a ser un contenedor? Y esto tuvo que haber pasado durante los últimos años del siglo XIX, cuando la comida se volvió portátil por las guerras, los traslados de las personas, los trenes, la revolución trajo el taco. Es decir, tengo una olla, comieron mis soldados, me sobra, se va el tren, lo pongo adentro de un taco, lo encanasto y lo subo, ¿no? Es lo que vendían en las estaciones, la cosa práctica, portátil, te lo vendían por las ventanas, como los tacos acorazados que venden en Morelos, te los vendían así por la ventana y tú te los atascabas auténticamente a las prisas o sin cubiertos ni nada. Entonces, todos esos alimentos tienen una génesis. Las tortas son más modernas de lo que creemos. Entonces, si uno se asoma, por ejemplo, a los años 70, a programas como El Chavo del Ocho, pues todo el mundo sabe, bueno, las generaciones Sí, más, seguramente los estas más de ahorita ya jóvenes, no. no, pero el Chavo del Ocho lo que soñaba no era con un pozole, no, soñaba con una torta de jamón. Y la pregunta entonces era, ¿por qué no soñaba con una cubana? ¿No? O sea, con una Ninel Conde, Sí, sí, una una torta, pero bien atascada, hecha, sí. sí, ¿no? Porque no existían esas tortas. Sí, es sorprendente, son los años 70, hace 40 años, y esas tortas probablemente no estaban entre nosotros. Son un boom de los 80. Los tacos de pastor son de los años 60 finales y con el gran boom entre los 80 y los 90. Pero siempre hemos pensado que están allí y que Venustiano Carranza atacaba al pastor. No es cierto, eso no existía. Entonces, esa es la motivación. Un poquito tratar de encontrar el origen de las cosas con curiosidad, buscando datos hasta por debajo de las piedras y tratando de dar una explicación a esto que pues es muy cotidiano, pero no estaba explicado, no estaba comentado. Sí, y ahorita que lo comentas, este tema el otro día yo tuve no una discusión, más bien un pseudoanálisis en redes sociales de por qué en los puestos de tortas hay 49 tipos de tortas, que la variante es un ingrediente, si lleva quesillo, si lleva salchicha, si no lleva huevo, y etcétera. Y no sabemos de dónde surge, evidentemente, no sabemos quién las bautiza, porque como bien comentas, la torta Paulina Rubio, la torta Cuauhtémoc Blanco porque lleva pierna. Eh, ¿Quién las hizo, quién las inventó? No lo sabemos, pero ya se vuelven parte de esto por ejemplo, actualmente, eh, gracias a algunos, documentales ahí en Netflix sobre la ruta del taco, por ejemplo, y estos, inventos gastronómicos que van surgiendo justamente en la gastronomía callejera, nos damos cuenta que día con día surgen cosas nuevas, y que en Totalmente. 10 años eso ya va a parecer completamente nuevo, y la torta de tacos, Dorados. dorados va a ser algo sumamente cotidiano, pero ahorita te causa conflicto. Sí, fíjate que también no nos damos cuenta, porque es de todos los días, que la comida es un producto de la cultura. La cultura tiene como característica para subsistir y para pervivir en el futuro, ser flexible, adaptarse, beber de otras fuentes. O sea, la cultura es un ser dinámico, es un ente vivo. En términos, digamos, coloquiales, la cultura está palpitante. Si alguien decide estacionar, por ejemplo, la torta cubana y decir, ya, así es, la pongo en el Larús, y en el Larús ya llegó, ya no hay manera de cambiarle, ya llegó a Larús, ¿no? Pues sabes que, mira, está muy bien, va a durar unos pocos años, pero los usuarios de esa torta se van a morir y con ellos su gusto y su paladar. Las nuevas generaciones van a querer otra torta cubana porque están pensando con otro cuerpo, más esbelto, más sano, más sostenible, más vegano. Entonces, ¿va a haber tortas veganas? Claro que las va a haber. Y no es un pecado, es la adaptación natural de la cocina, ¿no? Y bueno, pues como tú dices por allí también, pues es algo que está en continua evolución. Si no evoluciona, se muere. Así es que hoy tenemos sushi en las calles, te venden comida china en las calles, ¿no? Te venden estos panecillos de arroz con rellenos
mexicanísimos, coloridos y todo, que vienen los chinos y dicen, ¿qué le hicieron a mi pan? Sí. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos comida Thai, ¿no? En las cajuelas de los coches en Polanco, no sé, esto es una locura y ha evolucionado, creo yo, cada vez más y hasta la gourmetización, ¿no? Por ejemplo, los food trucks o los mercados gourmet. Estimado Alberto, nos vamos a ir a un corte. Te invito a que te quedes aquí con nosotros en Amplitud Universitaria para seguir platicando sobre La Mesa de Todos, historia de la gastronomía callejera en la Ciudad de México. Un libro que, híjole, nada más con lo que estamos platicando, Alberto, ya se antoja. Nosotros nos vamos a un corte, pero ya volvemos, no se muevan, seguimos aquí en Amplitud Universitaria. Y ya estamos de vuelta aquí en Amplitud Universitaria, platicando sobre La Mesa de Todos, historia de la gastronomía callejera en la Ciudad de México, un libro que publicó en Siglo XXI Editores el doctor Alberto Peralta de Legarreta, profesor e investigador de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, México. Y antes de continuar con esta charla bastante interesante sobre pues todos esos aspectos culinarios que nos encontramos día a día en la Ciudad de México y de los cuales ni siquiera a veces reparamos. Les recordamos las líneas de comunicación de este programa. En Twitter nos pueden encontrar como @radionahuac.am, en Facebook como @radionahuac, en el Instagram @radionahuac1670 y el 5530 88 1670 para que nos escriban y nos platiquen, uno, cuál es su platillo callejero favorito y dos, si tienen algún predilecto, porque lo decíamos hace rato, Alberto, un tema de fe. Yo ya estoy casado con la señora de las garnachas y no la cambio por nada, aunque no sepa de dónde proviene, pues, la materia prima o cuál es el tema de salubridad que manejen. Sí, pues dices bien que ya no hacemos esos cuestionamientos, es este acto amoroso de fe, de un alguien que te alimenta, y ese alimentar a alguien siempre es, aunque haya dinero de por medio, es un asunto amoroso, ¿no? O sea, la cocina transmite emociones, principalmente, llena el estómago y nutre los cuerpos, pero sobre todo emociona. Sí, o sea, creo que por eso, a la hora que pensamos en un pozole, siempre tenemos un pozole ideal, ¿no? A lo mejor uno que es el de la abuelita, ¿no? Es que como el de mi mamá, ninguno, y otro es el del lugar a donde vas a comer pozole los domingos o tras la cruda o lo que sea, ¿no? Eh, pero es el ideal, y siempre dices, no importa que digas que el tuyo es mejor, el mío es el bueno. Es que no has ¿No? probado el de mi Es que no has abuelita, ¿no? probado el bueno. Sí. Entonces, estamos hablando de una auténtica pasión, una auténtica emoción por eso. Y es algo que no hemos, insisto, no nos hemos acercado mucho, no hemos estudiado mucho. Creo que hay una enorme oportunidad porque tenemos 32 entidades federativas y pues yo pienso que podría haber 32 libros, uno de Yucatán, otro de Nuevo León, que hablara acerca de lo que está pasando en las calles, que es algo que hay que insistir en que no es de restaurante y tampoco es de la cocina tradicional de rural. Eso es la comida, digamos, que está en medio. Es una comida que en la Ciudad de México debe tener por lo menos 23 millones de posibles usuarios. Guau. O sea, somos muchos. No podemos quitarla. Tenemos que echarle un ojo, ¿no? Y ver que está cambiando, evolucionando. Y como decías, al rato va a haber sushi de taco dorado. Es que, y va a haber quien lo demande, y tal vez se vaya, o tal vez se quede, ¿no? Llegaron las tortas de chilaquiles. La gente ya cree que han estado allí siempre en la Condesa, pero no es cierto, tienen unos 10 años, una cosa así, y la torta de chilaquil ahora le da la vuelta a la cuadra, ¿no? Es una simple torta de chilaquil, pues no, pues eso es, no, ahora ya es la señora que hace bien las salsas y que están ricos los chilaquiles y que no me enferma, esta cola lo certifica, y entonces yo voy a comer o a probar o a ver qué onda. Son famosísimas. Sí, también hay un puesto, espero que todavía siga, antes de pandemia sí llegamos a ir, un puesto de chicharrones preparados ahí en la avenida Pino Suárez, en el centro histórico, la cantidad de gente que se forma, o sea, mandas a tus hijos a formarse para que tú llegues en la tarde y 2 horas después te atiendan, ¿por qué? Es Y, un y chicharrón preparado. sí, son alimentos novedosos. Mira, ahorita tenemos un fenómeno interesante que mucha gente se queja porque se sale de lo tradicional, aparentemente. Son estas bolsitas de marca Dorilocos, que Ujú. se abren al revés, las bolsas, por Sí, cierto, sí, saben como claro. canoas, y le pones chamoy, queso, esquites, tuétano, quién sabe qué tantas cosas. Eso es una cosa que nos llegó del norte, que es parte de la explicación de por qué tenemos tanta diversidad. Las calles de México están llenas de cocinas migrantes,
¿Por qué? Porque tienen usuarios de toda la República o de tradiciones diferentes. Entonces, tenemos novedades de todos lados. Estos tostiesquites y dorilocos que ahora tenemos, pues son lo que está pidiendo la gente ahorita. Los mayores somos así como de, yo no me comería esa cosa, está horrible, guácala, pero para ellos es, en este momento, lo máximo, Y un ¿no? platillo completo. Y hay algunos que también pues, emergieron hace poco, los chicharrones preparados. Pues yo te puedo decir que cuando yo era chico eso no existía. Son entre ochenteros y noventeros, pero ahora ya parece que siempre estuvieron allí. Y también se está diversificando. Antes teníamos dos tipos de esquites, los asados y los de caldito. Ujú. Ahora tenemos con tuétano, con carne de res. A ver, ya es otra cosa, una condimentación diferente. Cada vez queremos que la cocina callejera además rinda más por nuestro dinero. Eso también es un motor para la creatividad, para la competencia. Eso es algo que debemos estudiar. Bueno, pienso yo que no debe tomarse a la ligera. Y ahora ya como dicen, la gente bien, también quiere comer eso, ¿no? Y tenemos versión gourmet de sopes, de guaraches, y lo gourmet es hacerlo más pequeñito, cambiar la carne cualquiera por un sirlón, Bajarle las calorías. bajar las calorías, hacerlo vegano, porque también Ujú. tenemos eso. Así es que eso es lo que está padre del tema, ¿no? Que la gastronomía es algo que se está moviendo. Entonces, el que no lo estudie se va a quedar atrás, Claro. ¿no? Oye, Alberto, eh, eh, pues obviamente tienes que hacer una investigación y para hacer esta investigación de campo tienes que ir a comer y tienes que ir a escuchar y a oler y a vivir esa experiencia. Pero en términos de antecedentes, tú lo comentabas hace un momento, no hay mucho de dónde rascarle en temas de información, No, ¿no? El famoso estado del arte del que se habla. ¿A dónde fuiste? ¿Dónde consultaste? ¿Fuentes? eso ¿Con es, quién? eso es una cosa bien interesante. Fíjate que están las calles que están vivas, pero te muestran el fenómeno como está ahorita. Sí. Un poquito haciendo memoria personal y preguntándole a tus papás, a tus abuelos, puedes reconstruir un poco la escena hasta los años 60, probablemente los 50. Fíjate que hay películas en donde vemos a los actores mexicanos comiendo cosas en las calles y ahí te puedes dar cuenta un poquito de cómo eran. Sabemos cómo eran las tortas de los años 50 por la película de Acá las tortas, porque si le detienes en el momento justo el video, sale el menú de la tortería. Y Okey. entonces ahí puedes ver que los rellenos no se parecen absolutamente nada, ¿no? Entonces puedes saber cómo eran las tortas, eran tortas frías. No había llegado la plancha esta como de paninis, Ujú. que es un invento gringo. Hasta entonces la torta fue fría. Cuando la calentaron fue un hit, ¿no? Entonces nos queda el cine, también nos quedan los archivos. En este caso, las crónicas de la ciudad desde el siglo XVI, por ejemplo, México en 1554. Tenemos montones de cronistas, de frailes, de viajeros que dejaron sin querer datos. Por ejemplo, íbamos pasando por la Plaza Mayor y vimos los puestos de comistrajos, ¿no? Ah, ok, había puestos de comistrajos. ¿Qué había? No sé, no le interesó a aquel pirata que pasó, pero nos dijo. Pero otro más dijo, solíamos ir a las aguas frescas abajo de los arcos junto a los comistrajos. Okey. Ok, había aguas frescas. Entonces, es una labor como de rompecabezas, de tomar todas las fuentes posibles. Eso es hacer etnohistoria. Es hacerle preguntas a las fuentes como si fueran personas y tratar de meterte y extraer todo lo que se pueda de documentos oficiales, de archivos, de personas vivas, de todo, ¿no? Así fue la labor del libro, que pues, fueron 2 o 3 años de entre la calle y archivos como el de la Ciudad de México, el de Coyoacán, mucho caminar y mucho leer todas las crónicas, donceles, comprarte todas las crónicas que haya de la ciudad. Así reconstruimos, por ejemplo, la escena del barrio universitario de Justo Sierra, toda la parte del centro histórico. Esa es la parte, digamos, como la aventura de lanzarse a las calles a buscar libros viejos y de ahí salió todo. Y además supongo que también unos cuantos kilos de más de estar comiendo y Sí, sí, consumiendo. caray. Pues, la verdad es que, pues mira, todos tenemos, si somos aficionados a la calle, todos tenemos un poco de calle, aire para la llanta, tenemos por allí. Sí, desde luego. Pues igual hay que saberse medir, ¿no? Porque sí, tampoco se ha dicho que la cocina callejera pues sea sana. O sea, tiene sus asegúnes, pero eso depende de uno también. O sea, no podemos decir toda la comida callejera es vitamina T. O sea, con esa forma despectiva como decir es mugre. Ujú. No, no es verdad, se come muy bien. Es una comida justa.
además, porque tú la puedes administrar. Tú sabes si compras la torta chica o la torta grande de un puesto de tortas gigantes. Tú sabes si te compras tu gelatina chiquita o te compras el gelatinón con frutas y todo lo demás. Y además hay comida para todos. Hay comida con yogurt, con granolas, hay jugos frescos. O sea, la oferta la verdad es que es muy diversa y es mucho la responsabilidad del consumidor hacer una buena administración de ella. Sí, y además, por ejemplo, a mí me tocó ver durante la pandemia que uno pensaba que eran de las primeras, pues sí, de las primeras iniciativas que decían: "Yo no me quiero ir". A mí me tocó ver uno de los puestecitos donde frecuentaba mucho, justamente de garnachas, que estaba el comal en medio del puesto y estaba rodeado de hule para que no tener contacto directo con los comensales. Ujú. Y decías, la gente allá adentro se ha de estar muriendo de calor, porque está rodeada además el comal, y sin embargo lo seguían haciendo, pues uno por iniciativa económica, necesitas sobrevivir de algo, y otro Sí. porque finalmente, pues era como no quitar esa joya que finalmente pues, embellece en un sentido figurado una calle muy transitada. Es que, ¿sabes qué? Forman parte del paisaje patrimonial. Algunos puestos o mercados, por ejemplo, se han convertido en icónicos. Yo soy del sur de la ciudad, si vas a Coyoacán, hay mucha comida callejera, pero además tenemos el mercado de Coyoacán, que antes era de abasto y ahora se está convirtiendo en un asunto de gastronomía. Pero el edificio es un edificio patrimonial catalogado por el INBA. ¿No? O sea, no es un mercado cualquiera. Y tenemos mucha comida, por ejemplo, atrás de las iglesias, las ferias, las kermeses. Todo eso es un asunto patrimonial como tal. Y también hay que poner atención a que como tal, pues debe permanecer. Claro que debe ser reglamentado, ¿no? Por ejemplo, la pandemia cerró muchos puestos porque primero pues, hubo una decadencia del consumo y la otra cosa es que se endurecieron las reglas contra el bicho, en la cuestión higiénica, ¿no? Y entonces, pues los puestos sobrevivientes son auténticos triunfadores, son icónicos. Algunos de ellos, incluso, por ejemplo, aquí bajando por Palmas, son kosher. O sea, tenemos para nuestra comunidad judía, tenemos Sí, el claro. antojito también. Y no es cierto que tengan el permiso, ni el rabino, ni nada, ¿eh? Nada más que hay un voto de confianza, un voto de fe en que, por ejemplo, pues no hay puerco, no hay manteca, no hay las cosas que ellos no pueden consumir, y los judíos van allí y ellos le dan un kosher honorífico, ¿no? Ok. Es extraordinario, extraordinario que también haya ese grado de adaptabilidad. Por eso yo creo que son cocinas patrimoniales también. Oye, Alberto, estamos platicando con el doctor Alberto Peralta, profesor e investigador de la Facultad de Turismo y Gastronomía, sobre su libro La Mesa de Todos, Historia de la Gastronomía Callejera en la Ciudad de México. Un poquito para ir cerrando este tema. Bueno, antes de ir, de cerrar, me gustaría preguntarte y consultarte algo, obviamente sin afanes políticos y sin ninguna inclinación. Hace poco hubo una reglamentación justamente en torno a la rotulación de ciertos puestos callejeros, Sí, ¿no? Que evidentemente algunos lo vieron muy, pues, muy positivo en términos de pues, embellecer un poco el panorama callejero y otros pues se oponían porque justamente estaban en ese sentido de que finalmente son pues aspectos callejeros, urbanos, como los quieras ver, pero son cosas que tienen que estar ahí porque han estado y incluso suman a un tema de de identidad paisaje. social y Sí, de de paisaje. paisaje. Sí, o sea, un puesto blanco con una gran torta ahí pintado, a lo mejor no te mueve el antojo, pero sí es una señalética. O sea, aquí hay de comer. Y junto está el de los caldos y todo esto. Sabes que vivimos un momento muy extraño, muy polar, ¿no? Al mismo tiempo que queremos al pueblo y que lo queremos proteger, se está gentrificando una buena parte de la ciudad, ¿no? Lugares antes muy populares hoy están encarecidos de prediales y todo porque pues hay un interés inmobiliario. Y cómo las nuevas personas, los nuevos habitantes de esos lugares van a ver esos puestuchos. Eso no pertenece a ellos, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que hay un problema grave. Como sabes, hubo una rebelión, ¿no? En medios se crucificó prácticamente a aquella delegada, bueno, aquella alcaldesa, Ujú. y ya están volviendo es que es parte de la cultura, ¿no? Eso no se puede apagar. A lo largo de la historia, toda la parte novohispana, hubo un intento continuo y duro por acabar con el vendimiaje en las calles.
y no se pudo. Y es que no se puede acabar con tu DNA. Puede que se modifique de generación en generación, pero el DNA, los genes están allí. Así es que, mira, a lo mejor en el futuro se vuelve food courts, donde haya food trucks y todo, pero el fenómeno va a persistir. ¿Y qué vamos a ver allí? Versiones adaptadas a aquel momento histórico, a aquellos paladares, de lo que hoy estamos comiendo en las calles. Así es que yo pienso que es una cosa que no se va a acabar. Sí debemos luchar un poco por protegerlo como patrimonio, pero también hay que dejarlo evolucionar, también hay que dejarlo que ande por sí mismo y que encuentre caminos nuevos, ¿no? Sí, y sobre todo lo más importante, pues, eh, 1, identificarlo, 2, analizarlo y 3, pues, intentar comprender, ¿no? Cuál es su origen, cuál es el estatus en el que se encuentra actualmente ese fenómeno y hacia dónde va. Y creo que por eso es por eso es rico e importante tener un testimonio como este, un documento vivo como La Mesa de Todos, historia de la gastronomía callejera en la Ciudad de México, porque justamente lo dices tú, no hay un compendio donde no solamente te hable de existe esto, 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 sino por qué, de dónde viene, cuáles fueron sus orígenes. Em, pues un trabajo de investigación de primer nivel el que haces y de, pues, de un documento que no solamente habla en temas institucionales del trabajo de investigación que se hace en la Universidad de Anáhuac, México, sino un documento que le debe servir a la Ciudad de México, a la zona metropolitana y a los chilangos para como carta de presentación hacia las personas que vienen y te dicen: "¿De dónde viene esto?", ¿no? ¿Por qué comen tacos todo el tiempo? ¿Por qué todo lo hacen torta? Ujú. Bueno, ahí hay una respuesta, ¿no? O sea, necesitamos, en una sociedad tan móvil, necesitamos alimentos con movilidad que nos deje ir de un lado a otro, ¿no? Todo cabe en una torta, sabiéndolo acomodar, ¿no? Eso Sí, esa es una sí. muy buena frase hasta para tatuarse. Mi querido Alberto Peralta, muchísimas gracias. Si alguien está interesado, 1, en adquirir tu libro, en seguir retroalimentando, rebotando estas ideas, ¿dónde te contactan? Sí, bueno, yo estoy en la Facultad de Turismo y Gastronomía y tenemos una coordinación de investigación. Estamos metidos en buena parte en esta parte de la cultura. Ahí nos pueden contactar en el correo alberto.peralta@anahuac.mx. Ahí yo contesto personalmente. Y si alguien quiere adquirir el libro, bueno, afortunadamente está en librerías, tanto online como físicas. Y ya va para la primera reimpresión. Okey. Afortunadamente le está yendo bien. Sí, se está yendo ahora sí que como garnacha en puesto callejero. Lo pueden encontrar en Editorial Siglo XXI. La verdad es que, pues, por una módica cantidad, por temas comerciales, no podemos decir el precio. Sin embargo, La Mesa de Todos, historia de la gastronomía callejera en la Ciudad de México, pues sí, como bien comentas, lo pueden encontrar en internet o lo pueden comprar en tiendas físicas. Pues muchísimas gracias. Primero, felicitarte por este gran trabajo. La verdad es que uno, Gracias, Jorge. insisto, que somos garnacheros y que nos interesa todo esto relacionado con temas que engordan, pero sobre todo que hacen felices a las personas, pues es un honor platicar con esto. Y pues esperemos que no sea la primera, sino una de tantas de No, las vienen más ocasiones. cosas, ya te los traeremos. Perfecto, pues ya tendremos aquí la primicia. Muchísimas gracias y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Amplitud Universitaria. Ustedes sigan en la transmisión de Radio Anáhuac. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Adiós.